y empezamos. Bueno, muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a nuestra cuarta sesión del ciclo confinado de coma dialéctico. El coma dialéctico que ha sido una terapia grupal muy extraña en la que nos hemos juntado profesoras y profesores del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho para hablar de distintos temas que consideramos vitales. Y el ciclo confinado, específicamente este ciclo de 5 charlas, es un ciclo en el que hemos hablado de 5 películas que, digamos, hablan de nosotros durante la pandemia. Ya hemos tenido 3 oportunidades en las que nos hemos visto y que si esta es la primera vez que están acá, tenemos un canal de YouTube en el que si buscan Coma Dialéctico, está esa charla en la que yo estoy hablando de Hijos del Hombre, Lina Chaparro estuvo hablando de... Ay, se me olvidó la película de Lina. Parásite. Ya, Lina estuvo hablando de Parásitos. Michael Monclo está hablando de Perfect Sense y tenemos hoy una invitada muy especial que es Cristina Hernández, con la que vamos a estar hablando de La princesa Mononoke. Ustedes creerán que Cristina no vino, pero sí, es la pelirroja de gafas. Sí, los que no Hola. la reconozcan. Ahí está nuestra queridísima Cris. Entonces, para los que son nuevos en este asunto, les contamos un poco la dinámica y vamos a hablar un poco con nuestra invitada sobre la película, sobre algunas reflexiones que Cristina nos quiere plantear alrededor del argumento y de las imágenes y de las cosas que se mencionan en la película. Y luego abrimos al foro para que ustedes también le hagan preguntas a Cristina o vayamos hablando de distintas cosas, básicamente como que esto vaya fluyendo un poco. Para iniciar, si no han visto la película La princesa Mononoke, que es de Hayao Miyazaki, lo que cuenta es una historia de un lugar, de un bosque, en el que hay unas personas que están allí. Ese bosque tiene la particularidad que hay unos espíritus que lo cuidan y que son los protectores del bosque. Y llega una especie de plaga, una especie de contingencia, un serio problema que empieza a destruir el bosque y empieza a destruir los espíritus del bosque. Los humanos juegan un rol principal dentro de ese asunto y el bosque empieza a consumirse por un virus de ira. Eso tiene distintas cosas en las que va y vuelve y el personaje principal, Ashitaka, que es el príncipe Ashitaka, tiene como un rol dentro del asunto, pero la princesa Mononoke es una princesa que está atada a estos espíritus, digamos, es una humana que está atada a esos espíritus del bosque y nos plantean como varias preguntas, ¿no? De cuál es la relación que tenemos con la naturaleza. Pero, Lina, si quieres introducir la primera pregunta para que Chris nos cuente sus reflexiones de la película. Listo, buenas noches, buenas noches. ¿Están despiertos? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Me siento como en clase. ¿Sí vinieron o no? Hola. Lina. Hola. Hola, ¿sí vinieron? Voy a llamar lista. No me dejen sola, salud mental. Aquí trabajando la salud mental. Me alegra mucho saludarlos. Hoy está muy chévere la película. Como ya nos anticipaba un poco Santi, quien también se hizo un cambio de look. Pilas pues que este grupo como que está incentivando que ustedes intervengan el cuerpo. Pues vamos a hablar del tema que nos propone Cristina. Ella le gustaría mucho que giráramos sobre los espíritus vengadores, ¿no? En la película, los espíritus de la naturaleza que justo habitan el bosque, que es el escenario, digamos, central, tienen un sentimiento que parece que los guía en toda la situación que hay alrededor de los príncipes y de ellos y de los aldeanos vecinos. Y ese sentimiento parece que uno de los que se destacan más es justamente el sentimiento de la venganza, Cris. Ese sentimiento de la venganza
además, pues parece como una cuestión que se articula mucho con una rabia o con una ira que moviliza en primer lugar al príncipe Ashitaka, ¿no? El príncipe Ashitaka tiene una maldición, un estigma que dice que si él no lo resuelve, pues su vida puede terminar. Y entonces él está, digamos, movido por la necesidad de seguir vivo, la supervivencia, se despide de su territorio por eso. Y cuando llega al bosque de los espíritus, se encuentra con que lo que mueve a esos espíritus es una necesidad de venganza, desde el espíritu del jabalí. El espíritu del jabalí tiene que resolver una ira, tiene que resolver una rabia que le genera una pérdida y que necesita cobrar en esa venganza, ¿no? Yo creo que además, pues los que ellos han visto la peli, no quiero hacer spoiler, pero para que después se animen a verla. No, Y spoiler, spoiler. otro de los personajes que es fascinante es Eboshi, es como la líder de los aldeanos y ella se plantea también en un sentimiento muy confrontativo, ¿no? Muy vital, que parece en unos momentos de necesidad también de supervivencia y en otros de librar abiertamente la guerra en un enfrentamiento violento que lleva hasta las armas. Yo quisiera preguntarte, como para que empecemos y con esa ambientación, pues ¿por qué la venganza es un sentimiento movilizador? ¿Cuál es el lugar del sentimiento de la venganza sobre los espíritus? ¿Acaso nosotros estamos asistiendo a una venganza de la naturaleza en medio de la pandemia? ¿O qué será? Sí, pues yo quería como, o sea, titulé como esta charla que estamos teniendo, el virus de los espíritus vengadores con esta película, porque Mononoke es espíritu vengador en japonés. Entonces la princesa, como pues una de las protagonistas de la historia, pareciera que con quien estás con un espíritu vengador. Entonces, pues ya digamos como Lina acaba de hablar o como acaba de mencionar, hay una parte que a mí me parece muy interesante y es que los sentimientos que empiezan a embargar o a contaminar al bosque están relacionados con unos sentimientos de ira que son bastante humanos, ¿no? Que son demasiado humanos. Y estos, digamos, sentimientos de ira empiezan a embargar también a los cuerpos de los animales, los convierte en demonios, que ahí está el caso, digamos, de este jabalí, bueno, de los dos, digamos, como grandes jabalíes que están, el primero el que contamina a Shitaka, y el segundo como este viejo jabalí que aparece, que está, digamos, como en la parte final de la película. Y estos dos personajes, o digamos este sentimiento que está como de ira, de odio, es precisamente como un sentimiento humano que empieza a generar como unos impactos dentro de la naturaleza. Y eso es como sobre lo que quiero hablar, porque hay como, creo que hay como unas lecturas sobre digamos, el lugar del coronavirus como para poderlo entender casi que espiritualmente, que pueden estar asociados ya como con una mala conciencia del bien y del mal, ¿no? Como esto es porque actuamos mal y comemos animales y no sé, como una cosa como casi cristiana de están retornando a nosotros todos los pecados de lo que hemos cometido y esto es el gran latigazo, ¿no? Y creo que yo no lo quería analizar en esos términos como de culpabilidad y de un latigazo y esto, sino en términos precisamente de lo que empiezan a producir como unos sentimientos humanos, demasiado humanos en lo que parecería la naturaleza, ¿no? En lo que parecerían como los cuerpos de la naturaleza y cómo esos sentimientos humanos, demasiado humanos, también transfiguran nuestras lecturas sobre la naturaleza, como lo que nosotros empezamos a observar tal vez como una naturaleza vengativa, que tal vez no sea así, sino que sea naturalmente cruel y punto. Entonces, eso, digamos, era como el primer punto que quería colocar sobre la mesa para charlar y es cómo entendemos esta enfermedad más allá del bien y del mal, cómo entendemos esta enfermedad sin necesidad de recurrir a los como prejuicios o lecturas morales sobre lo que está bien y sobre lo que está mal y que esto termina siendo como como una devuelta de nuestras malas acciones, ¿no? Creo que hay posibilidades de lecturas más allá,
que sin duda yo no sé si esté logrando o haya logrado, pero que esa es como mi invitación a que charlemos, como cómo logramos pensar esto más allá del bien y del mal. Esa es como la primera gran cuestión que quiero proponer. Creo que una pista gigante está en la naturaleza y en lo que parecería ser como un lugar naturalmente cruel de la naturaleza. Y estamos sin duda como intentando ser, no sé si la palabra sea resilientes o tal vez intentándonos transformar con lo que es el lugar naturalmente cruel de la naturaleza. Pero eso, digamos, sería como la primera cuestión sobre la que me gustaría que habláramos. Bueno, esa es como la primera cosa que nos plantea Cris, para que vayan analizando si eventualmente hay como una pregunta o algo que quieran que ella desarrolle un poco más. De lo que estábamos pensando alrededor de esto, antes de esta charla, había un tema también sobre que hay un pueblo, ¿no? Hay un pueblo de humanos, que no es solo el de Ashitaka, sino hay como varios asentamientos, digámoslo así. Eh, y uno de estos es el de los que van alrededor del hierro. O sea, como que son unos mineros que desarrollan una serie de actividades y nos comentabas que hay un tema alrededor de la libertad. ¿Sí? Cómo para ese pueblo pues la libertad se vuelve como una cosa muy importante. La pregunta sería como si la libertad para expandirse, la libertad para hacer necesariamente lo que ellos quieran. En este momento, en el confinamiento obligatorio en el que estamos, pues la libertad es una de esas cosas al menos la libertad de movilidad, es una de las cosas que tenemos más restringidas. Entonces, no sé ese tema y cómo lo ves en la película. Bueno, pues ahí lo que, digamos, la otra cuestión que quería plantear es con lo que Santi nos introduce sobre este pueblo y este personaje fantástico para mí de la película que a uno, no sé, precisamente ahí es donde sale como, salió en mi caso el prejuicio del bien y el mal, ¿no? Como Lady Eboshi, que uno no sabe cómo sentirse con ella, porque es humana, demasiado humana. Eh, con, digamos, esta cuestión que Santi propone alrededor de la libertad, a mí me parece como muy curioso porque está como este lugar casi sagrado, que empieza a tener como la esfera individual o la esfera, digamos, de la elección, de lo que nosotros consideramos como las elecciones individuales, dentro de las formas como entendemos y comprendemos el mundo. Y eso es, digamos, uno de los aspectos, como me encanta como le dijiste, Santi, eso es uno de los aspectos que tal vez vemos como más limitados en este momento, como no podemos hacer un montón de cosas, eh, pero también, digamos, la reflexión es, y es que podríamos hacerlas, ¿no? Como que la reflexión también alrededor de la libertad no creo que, o pues puede estar relacionada sin duda con un espacio y con poder caminar tal vez por una ciudad, así la ciudad pueda estar organizada, digamos, o planeada como una cárcel, pero creemos como que hay una creencia muy fuerte como en un ámbito sagrado de tal vez lo mismo que está produciendo el mal sentimiento o la mala conciencia de la venganza, ¿no? Y digamos, yo creo que hay como una asociación dentro de esa moralidad entre libertad, entre digamos los valores sagrados que empieza a adquirir libertad y venganza, y también digamos la relación de eso en cómo digamos, porque entonces nos creemos libres e incluso podemos hasta matar dioses, que es el lugar de Lady Boshi, que incluso podemos profanarlo todo, o sea, que somos como susceptibles o sea, tenemos como el mundo a nuestra disposición para profanarlo, cuando hay un impacto de ese mundo, lo bello de Lady Boshi es que no se sorprende, ¿no? Cuando a Lady Boshi le cortan el brazo, ¿sí? Como parte de su movilidad, no hay sorpresa alguna por las acciones que ha realizado. A mí me parece sorprendente que nosotros nos sorprendamos. Antes no, yo no sé, antes estamos aquí hablando por Zoom, ¿sí? O sea, los impactos de los impactos de los impactos. Entonces sí creo que eso está relacionado como con, y es muy liberador al mismo tiempo, ¿no? Como
quitar un poco el lugar como sagrado de la libertad y que nosotros no somos quienes tal vez tomamos las decisiones. Y tal vez hay como unas cosas que están más allá, precisamente. Tal vez hay unas cosas que están más allá que nosotros mismos. Y creo que la potencia precisamente de Lady Eboshi es, si bien es una mujer completamente profanadora de todo, hay como una conciencia absoluta de su lugar profanador. Cuando, lo que a mí me encanta de la escena cuando pierde el brazo, y es, ahí no hay lágrimas, no hay, no puedo, no, sí, claro, una reacción total, una reacción total. Una atracción total, Cris, pero la atracción total es súper interesante que la pongas, porque una de las cosas que uno ve más en la película y que, digamos, resulta un tema como un hilo conductor que está en la película es justamente como la atracción que tiene el hombre respecto de la naturaleza, ¿no? Hay al menos una sugerencia sobre la reflexión de la naturaleza como el lugar de gozo, el lugar de pertenencia natural, este lugar que ocupa precisamente la princesa y ella aspirando a ser loba, a ser parte de la manada de los lobos y del espíritu lobo, y al mismo tiempo está una situación del hombre que tiene una atracción fatal por la naturaleza, pero para explotarla. Entonces están todos los aldeanos trabajando arduamente en una tala del bosque eh, para acabar con la posibilidad de la madera, pero con un objetivo que tienen muy claro que es la fundición, ¿no? Ellos están trabajando como en ese propósito muy firmemente. Entonces, en esa relación como tan conflictiva que plantea entre el ser humano y la naturaleza, ahí uno podría pensar una sugerencia de una dicotomía, ¿no? O una contradicción. La película es fascinante, o a mí me pareció fascinante, en que no tiene como una pretensión sobre qué es lo que deberíamos pensar de qué es lo correcto y cuál es el lugar correcto para posicionarse frente a la naturaleza, si el de la atracción fatal o el del nirvana total con la naturaleza, o si es que solamente hay que leerse en una y otra posición, no hay un discurso sobre eso, no es que nos estén diciendo vénganse todos y vuélvanse la princesa Mononoke o vuélvanse todos sin ningún agüero eboshi, sino que cada quien escoja. Y como son personajes bien complejos, que no están puestos solo en la lógica de los buenos y los malos, entonces esas contradicciones como que nos llevan a pensarnos bastante esa dicotomía de la relación, ¿no? Como te digo, está el tema, por ejemplo, de cómo la princesa es una humana, pero ella pelea con su condición de humana, la niega, y ella dice, yo soy lobo, yo soy una loba, y no me nieguen ese lugar. Entonces, es las dos cosas al tiempo. Y ahí está también Ashitake, por ejemplo, que todo el tiempo está sin, sin tomar bando. Él pertenece a todos los bandos y al mismo tiempo está dispuesto a tomar las consecuencias de lo que eso significa. Incluso en una clave feminista, y no me digan harta y mamerta, pues los No, la protagonistas peli es son súper las feminista. mujeres, ¿no? Y entonces también está la dicotomía o la contradicción a la que se enfrenta la propia princesa cuando se enamora de Ashitaka y pues suerte, enamorarse no es quedarse con él, enamorarse también puede ser decirle adiós, ¿no? Yo quisiera... Y Yo quisiera que se te fue el audio. digamos que Pero, esa área y natural, la simbiosis de la Linis, naturaleza. tu pregunta, dijiste yo quisiera y Zoom te Ay, cortó la perdón. pregunta, te censuró. Puedes Tú no repetirlo. decides, Lina. Son los La naturaleza espíritus de Zoom vengados. decidió. No, yo quisiera que habláramos, que fuéramos sobre eso,
sobre si existe una relación dicotómica entre el ser humano y la naturaleza, si así es como debemos leer esa relación y por tanto, entonces la naturaleza toma venganza o se estabiliza a sí misma y ella misma está buscando el equilibrio porque rompimos la simbiosis y estamos como destruyendo a la madre naturaleza, entonces la madre naturaleza está en guerra con nosotros. ¿Cómo es la relación? ¿Cómo lees tú la relación entre esos seres humanos y la naturaleza? Uf, bueno, no, yo ahí veo eso, pues preguntota, como la planteaste. Pues yo creo que la película lo que intenta es como sobrepasar el dilema de ser humano-naturaleza, básicamente mostrándonos que somos naturaleza, ¿no? Como, y por eso, digamos, esto del bien y del mal, para mí, digamos, sé que Juan está ahí proponiendo como otras lecturas, pero para mí sí existe como, esta sí es una lectura más allá del bien y el mal, precisamente porque la dicotomía entre ser humano y naturaleza no necesariamente está tan fuerte, o sea, no está propuesta. ¿Mm? Y digamos, la forma como ellos sobrepasan esa dicotomía, que a mí hay una escena que me parece genial, es la de Ashitake cuando habla con el dios lobo y le dice como, bueno, y cuando el bosque se destruya, cuando se destruya el espíritu del bosque, tú vas a salir a correr con la princesa Mononoke para salvarla. Y el dios lobo le dice como, se nota que eres un humano y que piensas como humano, porque tú piensas que cuando el bosque se destruya, la princesa Mononoke va a vivir. Cuando el bosque se destruya, todos vamos a morir. ¿Sí? Deja de pensar como humano y que esta, como por decirlo así, yo creo que ahí la respuesta es, en mis términos, como deja de pensar que la naturaleza es otra entidad aparte de ti y pues mira en lo que estamos, ¿sí? Como a quien te estás destruyendo es a ti. ¿Mm? Y yo creo digamos, ese es como el lugar enunciativo que yo veo de más allá del bien y el mal. Si bien la venganza sí es como un sentimiento humano, demasiado humano, por eso yo decía que es muy difícil entender esto en términos como de una moralidad simple, ¿sí? Porque sí hay como, o sea, sí está como, como el espíritu vengativo y de odio que se inserta dentro de los animales y lo que parece suceder al final es que como que el espíritu otra vez retorna y final feliz. Yo creo que o sea, esa sería una posibilidad de lectura. Yo estoy proponiendo otra, y es que precisamente cuando se cuestiona la dicotomía ser humano-naturaleza, no hay bandos, ¿sí? Y por eso Ashitake está o sea, él lo que quiere es vivir, ¿sí? O sea, esto es la vida. Entonces yo no veo ahí, o sea, digamos, lo veo mucho más difícil, lo veo mucho más difícil plantear esto en términos de bien y de mal. Eh, sí, como que Lady Eboshi no es un ser completamente malo, no es o sea, no se puede reducir, es muy difícil reducir al carácter o a la caracterización de malvado o de malo a un personaje como Lady Eboshi, o de bueno y bondadoso a un personaje como Ashitake. Yo creo que tal vez sí habría algo, digamos, que está como en el trasfondo, sí es el daño al espíritu del bosque, ¿no? Digamos, lo que eso empieza a generar, pero también sobre el espíritu del bosque y reclamos morales, ¿no? Entonces los cerdos le reclaman al espíritu del bosque que por qué no salvó al primer cerdo que se contaminó. Y la respuesta del dios lobo es, tú no puedes reclamarle nada al espíritu del bosque, o sea, eso está más allá. Por eso yo creo que la lectura sí es un poco más compleja que simplificar la historia a bandos buenos y malos y al final triunfa el espíritu, no sé. Pero ahí ya digamos esto para abrir la totalidad de la cuestión pues al público, a la gente, como Yo para quería escucharlo, hacerte mejor dicho. una última pregunta antes Ah, de que dime. pasáramos al asunto, y es, o sea, pensando esto en el contexto en el que estamos, o sea, como cuál sería el puente de una narración como esta frente a la situación que estamos viviendo, o sea, el por qué eliges una película tan,
tan interesante como esta con tantos matices frente a lo que estamos. O sea, es porque, no sé, ves que en lo que está pasando hay una Lady Eboshi, porque ves que hay una Shiitake, porque ves que hay una princesa Mononoke, o cuál sería ahí como la conexión. No, porque veo muy peligroso que el virus o sea, que en el virus se instaure una ideología o como una mala conciencia del bien y del mal, ¿sí? Como el virus es el malo y los humanos, la vacuna será la buena, y creo que eso puede llegar a tener como unos efectos políticos y sobre todo, digamos, de usos de la historia y como, sí, básicamente como unos usos políticos muy polémicos, y más que polémicos pueden llegar a ser incluso como justificadores de unas narrativas absolutamente pues contraproducentes contra la misma humanidad, ¿sí? No sé, pues más que, no quería decir eso, como contra, o sea, como contra narrativas, no sé, como malas conciencias de decir, este virus malo, eso, este virus chino, este virus, sí, como unas narrativas totalitarias. Entonces, y digamos, eso también, eso puede ser un lado, ¿no? Como que ya lo vemos como en discursividades políticas repetitivas que precisamente lo que hacen es simplificar, que yo por eso mi invitación es no a ver esta película en esa simplificación, sino en la complejidad del asunto, pues que no terminamos de pensar y no terminamos yo creo que pues en eso estamos y para esto también este espacio. Pero lo otro, digamos, que veo complejo ahí es esta gran cuestión alrededor de si el virus nació en un laboratorio o si el virus es una venganza de la naturaleza y esto es porque los chinos comen murciélagos o yo qué carajo sé. Y ahí yo creo o sea, que nos tenemos que colocar más bien como en el lugar de Ashitake, ¿sí? Y es que, o sea, precisamente eso estaría reforzando la noción o la ideología que supone una dicotomía entre naturaleza y humanidad, cuando hay una pandemia que nos está matando a todos, por Dios, ¿sí? Por favor, o sea, como la primera invitación sería como nosotros también somos animales, primero somos bien naturales, no sé, creo que digamos, ahí vienen como unas cuestiones bastante, o sea, creo que, digamos, la invitación de esta película es para pensar, digamos, el virus, no necesariamente en los términos de que nos está incitando como las mayorías políticas, ni tampoco en los términos a los que nos está incitando la ciencia, ¿sí? Yo creo que tenemos que empezar a crear como unas formas propias, ciudadanas, de pensarnos este virus, yo diría como ciudadano, o sea, como desde el lugar de Ashitake tal vez. Ok, Bueno, pues buenísimo. estamos muy, muy interesados. Han usado la horrible palabra de digiturno en el chat y he sido designada para esa noble labor. Entonces vamos a anunciarlos como cuando uno les va diciendo quién va después al tablero. Eh, están los Juanes, está Santiago, está Edwin, sobre varias cuestiones que iban ocurriendo Micael. durante las respuestas. Y entonces, pues, la primera invitación es que rompamos la timidez. Por favor, como dice Romeo Santos, no seas tímida. Don't be shy. Y prendan las cámaras para hacer las preguntas. Bueno, ahí están poniendo atención al menos porque los veo riéndose. Juan, que tiene muchas preguntas, va de primero. Juan tiene Eh, como 200 y él está en entonces, contra de pues todo lo que como se dice. eso, sí, como para que podamos participar todos, haga una pregunta así que resuma varias cosas y luego repetimos para que luego siga, no sé si Santi Forero quiere seguir o dejamos que siga Juan Felipe, ahí entre ustedes se conversan. Hay una cosa y es, obviamente, tenemos 36 personas conectadas hoy, lo cual consideramos todo el grupo que organiza este rollo como un gran triunfo y un maravilloso y estrepitoso éxito. Em, Simplemente la anotación es, pues sus intervenciones bienvenidísimas, nos Mucha encantan, y gente. también si las ponemos a hacer de forma sintética, nos ayuda a que mucha gente más pues pueda participar y que esto pues se vuelva una conversación entre todos. Entonces, Juan, a secas, adelante. Listo, hola. La próxima pongo Juan Camilo para que me diferencie.
Listo, no, Chris, yo creo que, bueno, para todos, en realidad estamos hablando de una excelente película, que yo creo que justamente lo que nos trae es eso. Digamos, en la película es difícil tomar partido hacia algún personaje en algún momento. Yo creo que Salvo Ashitaka, que es un personaje con muchos matices, pero que no termina de irse a los extremos, es con quien nos cuesta más. Pero con los demás personajes es muy difícil, con Eboshi, con Jigo, con los... Jigo es el monje que trabaja por el emperador tratando de reclutar las, La cabeza. digamos, toda esta dinámica extractivista. Y yo creo que eso es lo fascinante de la película, es que no nos deja realmente tomar un partido de entrada, salvo lo que dice Juan Felipe en el chat, que es al final. O sea, en el final hay una ruptura entre la historia romántica, que no tiene este final rosa hollywoodense, es decir, claramente hay una historia de amor, claramente hay una historia de sacrificio entre los dos individuos, pero al final no, digamos que como que no concretan nada tradicional, pero sí hay un final rosa con lo que sucede con la aldea. O sea, con la aldea que es destruida totalmente por la caída del dios ciervo, deja un mensaje como Lady Eboshi un poco, digamos, arrepentida, y dicen, bueno, vamos a volver a empezar de cero. Y yo creo que ese es en el final es justamente el punto de ruptura. Siempre tenemos una tensión, siempre nos cuesta tomar algún bando, incluso con la naturaleza, que yo creo que el cuento aquí de la naturaleza es que la naturaleza está muriendo y asume su muerte. Es decir, creo que la diosa loba en algún punto dice, yo no tengo miedo a morir, por lo tanto no voy a tener la maldición, ya entiendo que moriré y al final todo esto será de los hombres, la humanidad tomará esto. Eh, y los dioses que, como los dos jabalís, Nago y Okoto, ellos tienen la maldición es porque tuvieron miedo a morir y porque no habían entendido que la guerra en parte ya estaba perdida. Entonces yo lo que le quiero preguntar es sobre esta visión del final, ¿qué nos deja sobre esta situación actual? O sea, parece que estamos reducidos y tenemos que defendernos en esta pequeña aldea y al final algo nos expulsa, es decir, la misma batalla que está planteando la naturaleza afuera, entre esa tensión aparente entre hombre y naturaleza, esa misma nos expulsa de ese lugar en el que estamos encerrados y la pregunta es si podríamos tener un final como el que nos propone la película, es decir, un momento de reflexión en el que decimos, bueno, vamos a barajar y dar de vuelta, pero vamos a hacerlo de una mejor manera en la que anterior a la que fallamos. Esa es la cuestión que quería plantear. No, pues Juan Camilo aquí haciéndome la pregunta de Dios, o sea, yo qué voy a saber, vaya y reza, eche el rosario, no sé, está muy jodida su pregunta. A ver, em, no, me deja pensando lo que dice del miedo, como creo que va a agarrarme ahí como salvavidas. Bueno, primero, digamos, sobre la pregunta ya del final, pues yo creo, y digamos, la forma como usted hace la asociación, a mí me parece que es o sea, la pregunta que me está haciendo es como sobre el futuro, ¿sí? Como, bueno, ¿y ahora qué? Y eso causa mucha ansiedad y eso lo uno con lo del miedo, como con el miedo uno, pues creo que no es un buen sentimiento, ¿sí? Creo que el miedo sin duda, o sea, si bien produce como unas formas como de supervivencia precisamente muy importantes, como por ejemplo no tirarse de un séptimo piso porque temo al balcón o cosas así que uno le enseña cuando es chiquito. Creo también que un miedo exacerbado precisamente son como las condiciones de gobiernos totalitarios. Y ya la pregunta fuerte que me parece que haces alrededor de la multiplicidad de visiones sobre el futuro o sobre lo que puede llegar a pasar en momentos, digamos, de cuestionamiento de todo. Yo lo que me disfruté de la película fue, o sea, sin duda al final sí me decepcionó un poco, digamos, lo que me disfruté de la película fue lo que sería como el presente, por decirlo así, ¿sí? Creo que cuando uno lee, por ejemplo, lo que los filósofos están escribiendo sobre lo que va a suceder, ahí es donde todos la cagan, ¿sí? Agamben que la enfermedad no, que esto es un virus huevón, Butler que viene la época de la esperanza, este Byung-Kyung, este nuevo super filósofo coreano,
que vienen como los tiempos de transformación sobre el sistema, sí sé que es el fin del capitalismo, no sé, creo que las cuestiones, digamos, cuando se proyectan en el tiempo, las cuestiones, o sea, cuando me pregunta como, bueno, ¿y esto qué con lo que va a pasar? Ahí está también el lío cuando uno hace cine del guión, ¿no? Como entonces cómo terminó, como que ya los metí en la historia y cómo lo termino, y ahí está como la visión del futuro. Creo que la pregunta sobre el futuro, pues no tengo ni idea, ¿sí? Eh, esa es, digamos, como la cuestión ahí que, no sé, que yo creo que como ciudadanos, por decirlo así, o sea, de Ashitaka, si nos tomamos esta cosa en serio y empezamos como a tomarnos otras formas de dialogar, de reflexionar, de esto, podemos hacerlo, podemos construirlo. Sin duda ahí sí viene como una cosa en la película como casi que leccionante pero yo no vi en Lady Boshi como me arrepiento, ¿sí? Como vamos a empezar de ceros. Esto es como, yo no sé si voy a ir, apenas termine la cuarentena, como si van a ir a hacer la fila de Sara, apenas abren las puertas, como lo que está pasando en Europa, que Sara, ahora las filas, el primer impacto post confinamiento son filas en Sara, o si, no sé, otra cosa, lo que pareciera es que es las filas en Sara, pero no sé, o sea, creo que la pregunta, digamos, sobre el futuro genera como unas ansiedades que no necesariamente son como los sentimientos deseables, y por eso, digamos, esto de hablar de cuando todo pase es como, pues genera mucha ansiedad porque es como, y nada que pasa, ¿sí? ¿Quién sabe cuándo? Y tal vez otro mes y tal, y creo que esto sin duda está generando como unas formas de reencontrarnos muy interesantes, y que si bien como la multiplicidad a través de una economía absolutamente extractivista, que es la de Lady Boshi, me permite tener como este aparato aquí con el que estoy hablando con ustedes. Creo que también empiezan como las resignificaciones. No sé si lo de Lady Bosch es como, ahora me voy a ir a tocar guitarra al espíritu del bosque. No sé si eso es lo que ya, sí, uno no sabe, uno no sabe. O si era, tal vez voy a utilizar el acero y tal vez hago un celular y me comunico. Bueno, no sé, ¿sí? La verdad, o sea, me dejaron una pregunta súper compleja de la dónde, y creo que es también como una cuestión de construcción conjunta y de hablar como ciudadanos, como iguales, sí, como conscientes. Pero está muy dura su pregunta. Me corcho. Santiforero, por ahí escribió de segundo. ¿Sostiene la pregunta? Sí, claro, no, bueno, un saludo, ver tantas caras conocidas, un placer que abran Santi. estos espacios, un gustazo verlos por acá. Bueno, no sé, la película me dejó muchas sensaciones. Me generó una pregunta si hay falsos antagonismos, si de pronto todo el tiempo Achitake pensando que, bueno, están los samuráis, pero entonces se encuentra Lady Aoshi y siente ese sentimiento, pues que el brazo casi que quiere coger el sable y cortarle la cabeza. Y por otro lado, pues Lady Boshi también detrás persiguiendo pues a este dios siervo. Y al final pareciera que todo fueran antagonismos, entonces, no sé, son falsos antagonismos, todos somos finalmente lo mismo. Me generó mucha inquietud, por ejemplo, el rol también de la princesa Mononoke todo el tiempo negando su humanidad, ¿cierto? Todo el tiempo diciendo, como yo no soy, yo odio a los seres humanos, yo no soy ser humano, yo, hasta el final, incluso pues en esa lectura feminista que hablaba Lina, ella decía, bueno, muy bonito todo, pero por ahí nos vemos, chao. Yo finalmente no soy humana, ¿no? Se aleja de esa humanidad. No sé también, digamos, qué mensaje tiene detrás de todo eso. Y ahorita que mencionaba Chris, cuando le cortan el brazo a Lady Eboshi, eh, quizás ella estaba preparada era para perder la vida. Entonces, por su causa, que finalmente era Claro. sacrificar al dios siervo por sus intereses, pues aparentemente colectivos, ¿no? De la aldea, pero
si eran tan colectivos o había también un interés también de explotación pues del bosque y arrasar con todos los árboles del bosque. Y claro, cuando pierde el brazo, pues dijo, pues yo pensaba perder la vida, pero bueno, perdí un brazo, como que no fue tan grave, ¿no? Entonces, no sé si es necesario el sacrificio para darnos cuenta que finalmente esos falsos paradigmas que se han creado, pues finalmente ella terminándose la película dice, bueno, vamos a empezar de nuevo y no vamos a cometer los mismos errores. Obviamente no textualmente, pero es un poco la idea que se me quedó. Y a mí sí me pareció que tuvo un final rosa. En medio de todo, todos sobrevivieron, todo volvió a empezar, obviamente pues con el sacrificio y la vaina, pero todo volvió a empezar con ese nuevo aprendizaje. Y me quedó sonando algo Pues que se murió decía un montón Juan de en gente, la ¿no? primera intervención y es Ciralde. ¿Perdón? Que se murió un montón de gente, no fue tan rosa. Sí, pero los protagonistas no los tocaron. O sea, finalmente se murieron los desconocidos. Pero Era bueno, Game sí. of Thrones. Pero sí, me quedaba la pregunta de Juan, si la aldea la destruye el dios ciervo o finalmente la terminaron destruyendo fue los samuráis, ¿cierto? Entonces, Eboshi todo el tiempo peleando, pensando pues que la princesa Mononoke iba a acabar y el dios ciervo iba a acabar, y finalmente fueron los samuráis que son humanos y que, ¿no? Entonces, ¿dónde está el antagonista? Vuelvo entonces a la primera reflexión. Básicamente esas son como mis apreciaciones sobre la película y nuevamente un gusto es verlos y escucharlos y bueno, paso para que más personas puedan hablar. Santiago, muchísimas gracias por esa intervención. Igual, haciendo la cuña publicitaria, si no están suscritos al canal de YouTube de Coma Dialéctico, por favor, vayan y suscríbanse. Estamos publicando estas charlas una vez quedan grabadas. Las subimos al canal. Le damos la Lastimosamente, palabra. esto queda grabado. Lastimosamente esto que ha grabado, pero es muy bello en el fondo, como un retrato colectivo de lo que somos en medio de este desastre. Michael está poniendo ahí, se está suscribiendo, así como la pauta publicitaria está completa con Monclúa ahí poniendo en la cámara. Pero bueno, Juanfe, sigues tú en el digiturno de las preguntas. Bien, muchas gracias a ti, Santi, a Linis y a Cris por invitarnos a ver esta película y bueno, y para seguir reunidos. Esto es muy emocionante. No, yo lo que quiero plantear es que si hay una ambigüedad en la peli, voy a ir otra vez al lado teológico. Es en los dioses, o sea, creo que la historia muestra mucho cómo un dios se vuelve diablo, cómo un dios se vuelve demonio. Y creo que la película, en su simpleza de desenlace, porque el desenlace es muy simple, es mi opinión, allí va tejiendo un mensaje de qué es lo que nos hace, o sea, cómo los dioses se vuelven diablos. Y creo que el mensaje tiene que ver y estoy muy conectado con lo que decía Juan Camilo ahorita, pues está ligado a cuando el dios es incapaz de ser un símbolo que limita o que une o que hace un lazo. Cuando se desata, y entonces siempre el miedo es que la venganza termine no teniendo límite, que no acaba con nada. Y me parece que esta mujer que sobreexplota a las mismas mujeres, que sobreexplota todo eso, pues ella está dispuesta a matar los dioses. O sea, ella va a matar los dioses. O sea, ¿y cómo va a matar los dioses? Transgrediendo cualquier tipo de límite. También eso del Dios y del límite, seguir siendo Dios, seguir siendo sagrado también, me parece en esa escena que Cris decía ahorita y es que le dice al humano, le dice,
¿tú para qué quieres a la chica, pues a la princesa? Y le dice, pues para salvarla de la muerte. Y le dice, no, pero es que ella puede morir. Ella puede morir. Me parece que acá hay un mensaje muy fuerte también del estoicismo. Sí, nosotros podemos perder. Y ahí ve, el humano puede perder, eso es una opción. Me parece que en estos momentos es muy duro porque me parece que hay una compulsión, acá no se puede perder. Y eso que usted decía, ¿qué es lo que necesito ya después de la pandemia? Salir, ir a Zara, a hacer, porque tengo que seguir comprando, tengo que seguir, acá no se puede perder y acá no hay límite, yo no tengo límite. Entonces, yo simplemente quiero poner algo de presente y es la gran ambigüedad que me muestra es que un Dios puede convertirse en diablo. Y la vía, esa vía, ese camino para convertirse en diablo, en alguien que separa y crea violencia, es cuando no tiene límite, cuando perdió toda idea de límite, ahí se vuelve demonio. Y eso me parece, y con esto finalizo, y es la pregunta que le quisiera hacer a Cris, me parece que esta película muestra de manera muy bella, esto de lo que hemos venido hablando en estas sesiones sobre la crisis. La crisis me parece a mí que tiene que ver con cuando empieza a pasar eso, cuando los dioses empiezan a convertir en diablos, cuando empezamos a perder las ideas de los límites y se necesitan, así interpretaría el matiz de la película, se necesitan escenarios de purificación, que es casi lo que estamos viviendo. Unos escenarios de purificación que no dan garantías de qué es el bien y de qué es el mal, pero que sí nos ponen a pensar cómo vamos a construir la idea del límite. Mi pregunta para Cris directamente es, ¿necesitamos escenarios de purificación? ¿Ya? ¿Respondo? No, sí, necesitamos escenarios de purificación. Mire que hay una escena que no hemos hablado y es cuando Ashitake una vez es atacado, Ashitake, una vez es atacado, llega donde la médica, ¿no? Donde la curandera. Y ella, digamos, a través de un como tratamiento curativo, lo que le dice, digamos, la posible cura para él es poder quitar la niebla del odio de sus ojos para rever o como volver a mirar el mundo sin la rabia de sus ojos, ¿sí? Porque es una enfermedad que causa tanta rabia, tanta ira, tanto dolor, que la cura es, usted tiene que hacer un camino, tiene que hacer una búsqueda y la búsqueda es quitar eso de sus ojos, ¿sí? Que a mí me parece como una cura bellísima, y creo que todos estamos esperando como la vacuna del coronavirus y no estamos como mirando cuál es la cura como de nosotros, como que esta sociedad está muy enferma, y creo que esto es como un lugar y precisamente otra vez como reflexionar la enfermedad más allá del mal, ¿no? La enfermedad es natural, la enfermedad es onírica, la enfermedad es humana. Y es como pensar más, por eso digo como que esta película a mí sí me generó como una reflexión de pensar esto más allá y sin duda la reflexión más profunda es la cura no es una vacuna. ¿Mm? Y lo que pasa es que nosotros sí estamos como en un goce absoluto como que esto me cura mi cuerpo, pero la filanzara, ¿sí? Que para mí eso fue muy diciente. Sí, sé diciendo hace 3 meses que el fin del capitalismo y toma tu filanzara, ¿sí? Como toma tu no reflexión, como toma tu, así somos muy humanos, ¿sí? Y yo creo que ahí sí viene como, o sea, yo sí creo que el escenario de purificación es en la película la mujer, y por eso creo que es una película como profundamente también feminista, como que los personajes y los arquetipos de poder todos son mujeres, la mujer sanadora, ¿no?
quien primero recurre a Shitaka es a la vieja del pueblo, y la cura no es sobre su herida, la cura va a ser la transformación sobre su mirada del mundo. Creo que eso es la posibilidad de esta crisis. Pues yo no sé si, o sea, y esto lo uno con la pregunta de Juan Camilo, de hacia dónde, ¿no? Como, pues, esto se ve ahí ya todo hippie, como Lady Eboshi se fue a tocar guitarra al parque, como la cura está en ti mismo, pero un poco sí también, ¿sí? Como, sí, o sea, si esto no generó una reflexión profunda sobre todos sus hábitos, no entiendo la otra pregunta, Juan, pero si eso no generó como otra pregunta. Ah, bueno, el héroe Ashitaka sí, pero yo creo que es como un héroe ahí masculino, como dirigido, ¿no? Como que, o sea, como dirigido por los arquetipos femeninos, como que para mí sí sigue siendo, o sea, para mí Ashitaka no termina de ser como el héroe de la historia, como, es como, sí, como un hilo narrativo, y él pasa como por los terrenos, como por los círculos de estas mujeres, ¿sí? Y sin duda él toma decisiones muy fuertes que precisamente lo sacan de la lógica de los bandos. Él en cierto momento queda abandonado. Su única compañía es su animalito. ¿Cómo se llama? Bueno, su animalito divino, también divino protagonista, Yakul. Su animalito es en el momento queda completamente abandonado por sus decisiones, ¿sí? Como alrededor de lo que serían como estos arquetipos femeninos de sanación, como de, no sé, de intromisión, de sexualidad, ¿no? Súper fuerte, como la mujer prostituta, también pues la mujer santa, o sea, como que esos arquetipos están ahí súper presentes, y la mujer prostituta, súper prostituta, son prostitutas. Y la, ya. Para que vengan otras Perdón, preguntas. perdón. Sí, No, ahí córtenme. vamos Para igual, lo de seguro esto parar. va a seguir saliendo. Córtenme, Eh, esto es el culpable de todo, la verdad, no es el coronavirus. es usted, todos sabemos que es usted. No, hay muchas más preguntas, entonces, pues obviamente la forma de Perdón, agradecer perdón, que perdón. ustedes están No, sí, sí, acá sí. es dejar que ustedes le hagan más preguntas y atormenten al invitado hasta que lo pongan al límite, como en efecto está Cristina apoyándose en el límite. Así que queremos que esa situación del límite se prolongue de la mano de Michael y Edwin. Hola, Aló, Mike, hola, ¿me escuchan? fuertísimo. Sí, hágale. Listo, hola. Bueno, lo voy a hacer súper corto, pero tengo un comentario y dos preguntas para Chris. El comentario es porque se me acaba de salir aquí cuando mencionaste lo onírico, y es que no sé si a ustedes les ha pasado, pero hace más o menos 3 semanas en mis sueños ya hay pandemia. Entonces, a mí me pasa algo muy chévere, y es que yo me acuerdo mucho de mis sueños. Entonces, hasta los pongo en Twitter para que no se me olviden, no tengo diario, pero bueno, en fin. El caso es que desde hace unas 3 semanas, en mis sueños, cualquiera sea en el mundo, cualquiera sea en Bogotá, usualmente vuelvo a Bucaramanga o estoy en mi colegio, donde sea que ocurran, ya hay tapabocas o estoy buscando guantes o me toca salir por turnos porque era pico y género. Entonces, no sé si les ha pasado, ese era mi comentario, porque lo acabas de mencionar, Cris, con lo onírico, y fue como brutal, me pareció muy chévere. Ese era mi comentario para que lo piensen si ustedes lo tienen. Y las dos preguntas creo que tienen precisamente mucha relación con lo que tú venías hablando, y es lo siguiente, y te las hago pues para conocer tu opinión, y es justamente en ese papel de rol protagónico de las mujeres que, bueno, que Juan comienza a polemizar si es o no el protagónico o el del héroe. La pregunta aquí sería, uno ve o quienes han visto de pronto algunas películas de Miyazaki que parecieran que las protagonistas, pues para mí son las mujeres, y creo que en esta también es como los personajes que están principales en esta película. Y mencionabas las prostitutas, y ellas pues fueron rescatadas por Eboshi, ¿no? Y entonces ellas dicen, pues yo me fui de este trabajo que era horrible, no me gustaba, además dicen, no estaba a favor de esto, no me interesaba esto, y ellas nos rescataron, nos ganaron, nos hicieron subir a una posición incluso de más poder por sobre los hombres, y estamos trabajando muy felices, como, digamos, soplando, dándole viento a este fuelle, bueno, no sé cómo llame, para calentar el hierro.
o la cero. Y entonces la pregunta es, ahí cómo ves esa dualidad, ¿no? De lo femenino o de la mujer, del poder de la mujer, pero que de alguna manera también está trabajando para ese sistema de extracción de recursos. Es una pregunta que, pues, que tengo aquí. Y la segunda pregunta es, y también tiene relación con lo que hablabas de la parte final, y es, bueno, uno que, sé que dices, no me aventuro a decir qué pasó, los filósofos no le han pegado al perro tampoco, pero uno dice, se acabó y esta señora, pues, ¿será que va a tocar guitarra? Uno cree, pues no creo, de eso no va a comer, ¿qué va a hacer, no? Y además, a mí no me quedó claro, honestamente, es el espíritu, le quitan la cabeza, él recupera la cabeza, vuelve y se vuelve a crear la naturaleza, y entonces no entiendo si ya no hay espíritu o vuelve y se vuelve parte de la naturaleza y vuelve a salir para que vuelvan y lo acaben eventualmente. No lo tengo claro, también te hago esa pregunta, y me hizo pensar en un cuento de Asimov, que he vuelto a la ciencia ficción, que se llama La última pregunta, se los recomiendo, es muy chévere. Y es como en el 2061, unos científicos preguntan, no me acuerdo la pregunta exacta, pero es si algún día la humanidad puede, algo con la entropía, como si puede acabarse la energía o no. Y así va avanzando 100 años, 1000 años, 10.000 años, hasta que se acaba el último ser que colonizó la última estrella del universo y pregunta lo mismo a la máquina, que ya es un ente. Bueno, no les cuento el final, pero me hizo pensar en lo mismo. Y es como, vuelve a todo al caos. Entonces, ya, eso era todo. No, qué belleza. Y para hacer honor a Edwin, quien no quiere participar a viva voz, pero de pronto porque tú estabas hablando se te escapó, él nos comentaba en el chat que decía, fijémonos que Ashitaka se encuentra con una dicotomía sobre la valoración de Lady Eboshi cuando llega a la aldea. Es una persona que acaba en el bosque, pero que protege personas con lepra, que protege a la aldea, un poco ahí reforzando esta sugerencia del rescate que trae Mikey. Hágale pues, Chris. No, pero sigamos porque ya estoy hablando ahí demasiado, ya carreta y la gente, perdón, o sea, me disculpo con el público, quiero seguirlos escuchando. Si usted es la Creo que invitada, hombre. podemos entender que está cediendo la palabra, si es el caso. No sabemos si por defensa propia o por instinto de conservación. Alejandro tenía una pregunta. No sé si quisiera contarnos aquí con cámara y todo. ¿Se anima? ¿No? ¿No más? ¿Ya? ¿No hay más? No, pues Alejandro era el siguiente turno, pero no Ah, está. ya, que espere. Que no hay más, que no están preguntando, que eso no les levanta cuestiones existenciales sobre su vida, sobre su forma como habitan el mundo, cómo lo ven, cómo lo observan, como lo que es las expectativas sobre, o sea, quiero preguntas. Voy a cortar ese pedazo del video y es lo mejor que nos ha pasado hasta el momento. ¿Qué preguntas sobre tu existencia te genera esta película, Chris? No, voy a retomar algo de Michael y digamos una de Santiago que se quedó ahí volando sobre falsas dicotomías, como falsas dicotomías y lo onírico. Voy a ser como muy corta. Yo no creo que sean falsas dicotomías, creo que precisamente son como profundas dicotomías, por ejemplo, alrededor de algo que ha venido trabajando sobre todo mucho Juan, de esto de fenomenología extractivista y fenomenología del habitar. Parecería que Lady Eboshi encarna como unas fenomenologías tal vez complejas alrededor de lo que es el extractivismo y el habitar, ¿no? Y que también encarna a cada uno de nosotros como sujetos urbanos, o sea, nosotros dependemos absolutamente y somos como una cantidad de gente que depende de, bueno, no de trago, iba a decir como el vaso de vino, o sea, como de este tipo de materialidades, como de madera, metal, sí, como de unas formas de transformación de la naturaleza que, o sea, yo necesito todavía el papel y el lápiz para vivir, para escribir, tal vez muy bonitas cosas, pero que cortaron árboles,
¿sí? Y yo creo que no son falsas dicotomías, sino que lo que muestran es que tal vez la dicotomía no es tan dicotómica, ¿sí? Y no es tan dicotómica porque precisamente no es como tan el bueno y el malo, que es lo que vengo problematizando desde el comienzo. Y lo del onírico de Michael, ahí yo sí creo pues que entramos como a otro ámbito al que nos está invitando Juan y es los escenarios espirituales de la pandemia, ¿no? Que nosotros estamos muy acostumbrados a profanar, pero tal vez no a sanar. Sabemos cómo profanar desde chiquitos, todo. Sabemos cómo comprar. Eh, no sabemos cómo sanar. O sea, eso es complejo. Como que el saber de la sanación nuestro está totalmente otorgado a la medicina. Nos exculparon, nos expiaron, no sé, algo ese saber, ¿sí? Eh, eso como para hablar de Michael. Fantástico, mil gracias, Cris. Dentro del chat se están animando. Silvia quiere hacer una intervención, tiene una pregunta. Si puedes prender la cámara, te agradecemos muchísimo para que nos puedas compartir el tema. ¿Ahí? Sí. Hola, ¿ahí me oyen? Hola. ¡Hola! Hola. Bueno, pues era como el comentario lo tengo yo y es como que pues me parece que hay algo muy importante que resignificar y pues va con el tema de la dualidad entre el ser humano y la naturaleza, pues que como dice Cris es bien ficticia pero igual está bien arraigada. Y lo de resignificar al ser humano pues es como una cuestión bien importante y relevante desde hace un tiempo, en que sentimos hoy en día muchas personas a veces, pues yo ya no tanto, pero como asco de ser humano, ¿sí? O sea, yo cuando vi la película yo estaba, pues de alguna manera muy identificado con la princesa Mononoke, ¿sí? Entonces uno Tú eres ve... la princesa Mononoke, Emilio. Pero hoy en día me siento más como Ashitaka, ¿sí? En la medida en que no, o sea, uno puede entender esa rabia genuinamente, pero yo hoy en día también veo cómo hay un discurso de querer significar a la humanidad como la enfermedad, como el problema, ¿sí? Entonces hoy en día pues también afrontamos un contexto bien complejo en que dice Cris, bueno, pues igual todo esto en lo que estamos hablando virtualmente se hizo con algún extractivismo, alguna forma, ¿sí? Entonces pues ante esa realidad compleja, pues creo que hay que ir a lo simple de la película. Hay un modelo de humanidad que es el desarrollista, que es el que representa a la aldea. Pero Ashitaka no vive en ese modelo, ¿sí? Él no vive en esa sociedad extractivista desarrollista. Él está en otro mundo, ¿sí? Él representa una forma de vida posible en la que la humanidad no es enfermedad, sino que puede ser hasta cura. Entonces, pues creo que hay un tema de relación como de, pues Miyazaki siempre ha sido muy ambientalista y de como espiritual, de pensar en lo espiritual de la vida y del mundo. Y pues nuestra enfermedad también viene en lo de sacralización, en desatar los límites, como decía Juanfe, de ya en esa, digamos, materialización de todo y volvernos nosotros los demonios del mundo pensando como dioses, sin límites. Pues en esa medida como dejamos de ver la vida en todo lo que nos rodea, dejamos de ver los espíritus, perdimos un poco el rumbo. Y no es que todos seamos malos, y no es que todos seamos un asco, porque Lady Eboshi es una persona muy buena que tiene mucho para dar en la vida, pero pues necesitamos es como conducirnos hacia algo positivo. Entonces, para mí me parece que la misión de Ashitaka es un poco como la relación de hermano mayor con el saber ancestral y el tema, pues nosotros como hermanos menores, cultura occidental, que tenemos mucho que aprender ahí. Y pues el tema también es más complejo en que no podemos en este punto ser como completamente románticos hacia el mundo indígena, pensar que todo está bien, que podemos llegar a eso y que todas las Lady Eboshi van a quedar tocando guitarra, ¿sí? Pero es una cuestión como de querer aprender y enseñar a vivir bien, porque Ashitaka puede irse a vivir tranquilo
en el bosque con la princesa Mononoke vivir feliz. Pero él, digamos que posterga o no se da como a su lugar del deseo y de él vivir bien, sino que plantea un elemento como de construcción del buen vivir del ser humano, ¿sí? Entonces en eso pues pienso que sí es clave como el llamado de recuperar saberes ancestrales, porque ellos marcaron unas normas y unas reglas que hemos desatado en nuestro mundo modernista, desarrollista, extractivista y materialista sobre todo. Sí, quitarle el espíritu a las cosas. Y pues también está el tema de que también esto hay que hacer como, o sea, hacer el tejido es complejo, ¿no? Porque es complejo llegarle a Ashitaka a la gente y es complejo no tener la rabia de la princesa Mononoke y él mismo ya, o sea, su misión es ver el mundo sin la visión de qué, del miedo, de la rabia, Cris, ¿cómo era? Sí, del odio, del odio. Sí. Sí, de Entonces, odio. para poder tejer como esa construcción de buena vida, pues se necesita una pedagogía de poder llegarle a la gente y de, sin estar juzgándolos y de no pararse en un punto de decir, es que así son las cosas, porque igual el mundo indígena ya no se puede hablar como de algo identitario, estático, quieto, sino que ya pues, o sea, se están usando aplicaciones, tecnología, pero a la vez muchos no pierden sus saberes ancestrales y esos límites y esas normas del buen vivir. Vale. Muchísimas gracias, Emilio. Tenemos ahí en el turno a Alejandra, que quería también decir una pregunta. Bueno, hola a todos. Voy a ¡Moni! prender mi camarita, a ver. Hola. Hola. Bueno, voy a tratar tengo como un comentario y una pregunta, no sé qué tanto la pregunta tenga respuesta, pero bueno. Siento que cuando los escucho me viene mucho esto también como de los límites y de la moralidad y hasta qué punto somos naturaleza y humanidad y como todas estas cosas que también ponen una cuestión muy grande de finalmente como lo que hablaba Cris de esto de lo bueno y lo malo y los bandos y primero digamos lo que me surge es si bien claro como todo en el mundo necesita estos dos lados como del yin y el yang o como la oposición para hacer me pregunto cuál sería efectivamente una manera de superar las dicotomías, ¿sí? Como pensando en poder trascender a ver como una mirada más como frente a esto que también se está poniendo en juego en la película y es como cuando el dios se vuelve demonio y cuando el arquetipo de la mujer salvaje y la mujer madre y la mujer como todas estas facetas, también me pregunto hasta qué punto una manera de superar esta dicotomía tiene que ver con que tal vez son facetas de todo, ¿sí? Tal vez somos el demonio y somos el Dios y somos el individuo y somos la colectividad y somos el tejido y somos la naturaleza y como que todo tiene que ver en este tejido y en esta como interconexión que algunos nombran, ¿no? Porque creo que más allá de la película sí es algo que, o por lo menos a mí, como que me cuestiona mucho como todo el tema de el mundo de la etiqueta. Estamos en un mundo en el que todo está valorado en términos de bueno, malo, grande, chiquito, blanco, negro, y pues bueno, no sé, como los artistas pueden tener más claridad en esto, en que entre el blanco y el negro hay como infinitas gamas, infinitos matices como del que ser, ¿sí? Entonces pienso como resolver esta cuestión como de la importancia de revisar las facetas sin casarme con algún lado de, bueno, puedo ser Dios, pero también puedo ser demonio y puedo ser madre, como puedo ser prostituta, como puedo ser mujer salvaje, como puedo ser, bueno, como todo lo que estoy como nombrando. Y ya frente, digamos, como al tema del virus y como todo este cuento tan político y social y como tan lleno de dudas y preguntas que nos surgen, pues que yo ponía un comentario ahí antes y es que me pregunto si la vacuna finalmente como a esta situación que estamos viviendo tiene que ver como con una transformación o un salto o una trascendencia que tiene que ver más como con una psiquis colectiva, ¿sí? En cómo todo esto del
sí, como del pensamiento propio, pero el pensamiento colectivo también tiene algo de importante, como en todo este debate que a veces siento yo que se difumina detrás de, no sé, como de la razón y como de estos debates políticos. Entonces, pues bueno, no sé, si hay una pregunta concreta sería cómo resolver esta duda como de las dicotomías que si bien nos permiten comprender el mundo, también pues me causan mucha como ambivalencia, bien como lo han nombrado, y cómo esto puede llevar también como una percepción un poco más, bueno, ahí la llaman como teológica, yo no sé, a mí me viene como la pregunta más como trascendental, como de trascender a comprender una dinámica mucho más, pues como holística de todo, que tiene que ver con la peli y también tiene que ver como con esto que, pues, que estamos viviendo. Y muy chévere el espacio, gracias. No, pues a mí me parece, o sea, voy a tratar como de coger todo lo que dijo Moni, que es un montón de cosas, digamos, como un poco de aspectos que como de hilar lo que hemos estado construyendo. Sobre, bueno, una cosa que hemos tratado de hilar sobre lo que estamos construyendo es si Lady Oshi puede tocar o no con una mano guitarra. Yo creo que sí. Yo creo que sí, primera respuesta. Ya digamos, frente a otra de las cosas que hemos estado como hilando, y es esto de las dicotomías, Santiago le llamaba falsas contradicciones, no sé, como de esto que nos compone mi invitación es la lectura dicotómica es muy pobre frente a lo que somos, ¿no? Y los intermedios, y me encanta lo que dice Moni de eh, los millones de grises que existen entre el blanco y el negro, incluso lo que es el blanco y lo que es el negro. Pero bueno, sin ponernos ya así como confieso que he vivido, les digo que hay una, con lo de Juan y digamos con esta cosa de que los dioses se pueden convertir en demonios y digamos esto que ha estado rondando alrededor de la dicotomía, estaba buscando la cita, pero no la encuentro, pero estoy segura que está en Más allá del bien y del mal, y es sobre la creación humana de los dioses, y es como los humanos creamos a los dioses para que existiera alguien arriba que viera nuestro como espectacular teatro, es como una cosa así, estoy citando súper mal, estaba buscando la cita todo el tiempo y no la encuentro, pero es como que nosotros tratamos de darle a los dioses que están arriba como lo mejor de nosotros y ahí está como el establecimiento de unos límites también sobre lo que está bien. Estuve para esto, pero no supe cómo hilarlo leyendo Tótem y Tabú, que Freud dice como que alrededor del establecimiento del tabú, el tabú es anterior a cualquier idea sobre Dios, o sobre una idea como de una personificación del bien, ¿no? Como que primero parecería que está una personificación de lo que se opone entre lo sagrado y lo profano. No sé, yo creo que el pensamiento dicotómico sin duda alimenta y ha alimentado unas tradiciones filosóficas muy interesantes de las que nosotros también como que podemos pensar, que es lo que estamos tratando de hacer aquí, como cómo nos pensamos este momento colectivamente, que por eso es como un espacio demasiado bello y me siento como muy privilegiada de compartir estas cuestiones con ustedes, pero, y el pero de eso no es tan simple, ¿no? Porque no somos nada simples, ¿sí? Porque también nuestras formas de dependencia, que no es el alcohol, sino el vaso del que dependemos, el vidrio, la madera como otra vez, como escritorio, árbol, plástico, de dónde viene, ¿sí? Como todas estas cosas, eh, sin duda empiezan como a generar ya como unas preguntas que estoy tratando y que creo que estamos intentando construir alrededor ya de unos ámbitos más allá del bien, y son los ámbitos tal vez de la profanación, los ámbitos tal vez de la sanación, ¿m?
Moni nos invita como unos ámbitos, obviamente, como de una reflexión como muy interesante, pero no sé, como que estoy ahí como desbordada de ideas con ustedes. Bueno, pues para que en este desborde de ideas Cristina tenga la oportunidad de reflexionar mientras se hace el blower en ese espectacular cabello rojo que hoy nos enseña. Y para que nosotros también y nos sigamos viendo, pues ahí como para cerrar varias cosas, ahí había puesto un poquito en el chat, pero vuelvo y digo, el espíritu del jabalí se enfermó porque le dio miedo morir, pero siempre fue Dios y nosotros estamos muertos de miedo por el coronavirus, porque nos dio miedo morir. Entonces fue que nosotros los dioses nos enfermamos y estamos ahí con la rabia intentando sobrevivir y sobrellevar todo esto. Gracias a Cristina, gracias a ustedes, qué emoción verlos, qué emoción escucharnos, reírnos. Alex, te quiero mucho. Por favor, sigan viniendo. Estamos muy felices de Gracias, poder Lina. encontrarnos. Y también como para ir cerrando, sé que Santi, que es como quien tiene en la cabeza todas nuestras cuestiones tecnológicas, porque aquí donde nos ven, parecemos jóvenes, pero no lo somos. Somos un grupo de ancianos tecnológicos. Santiago es el cerebro detrás de toda nuestra maquinaria tecnológica. ¿Sí o no, Muchas Santi? gracias. Muchas Hágale gracias. pues y cuéntenos. No, aquí para seguir con el tono teológico, pues íbamos a hacer unos avisos parroquiales antes de terminar. Primero, quisiéramos que nos pudieran dar su correo electrónico, pero no como se los pide Facebook, que es como para embutirlos de un montón de contenido que a ustedes en el fondo no les importa tanto, sino si disfrutan estar dentro de estas charlas, hacer parte de esta comunidad. Ahí acabo de enviar al chat un link en el que pueden darnos su correo electrónico y podemos mandarles la próxima vez que vayamos a hacer otro ciclo, que ya no le estamos craneando y ya les cuento un poco de eso. Cuando tengamos las fechas específicas les podemos mandar cuándo nos vamos a volver a conectar y cuándo volvemos a hacer otro ciclo como este ciclo confinado que ha sido tan bello y tan terapéutico para nosotros como comunidad. El próximo ciclo tenemos ya entre manos y se va a llamar Cuentos Distrópicos. Y la idea son 5 cuentos hablando de distopias y de varias cosas alrededor de este rollo. Quisiéramos que participara alguno de nuestros estudiantes. Si alguno de ustedes ha sido estudiante nuestro, voy a poner mi correo electrónico acá. Hoy hay estudiantes míos y no quisieron participar, no sé si les doy miedo, ¿qué pasa? Por Es porque favor. depende tu nota todavía de ellos. Y es instinto de conservación, Cristina. O sea, no hay que Cristina, juzgarlos por eso. bienvenida a la clase virtual en vivo. Ay, Sí, participen. o sea, Cristina, todos se instinto de sintieron, conservación del cual tú careces. Quiero escucharlos, quiero escuchar a mis se estudiantes. sintieron cohibidos porque es que depende una nota de eso. Pero, entonces, sobre cuentos distrópicos, quisiéramos que nos hagan una propuesta también de un cuento que ustedes quisieran hablar, de un tema que ustedes quisieran hablar y nos encantaría poder tener algún estudiante de los que hemos tenido en nuestras clases también discutiendo a la par como estamos discutiendo acá, por supuesto empachados de alcohol como se debe y como la gente de bien. Entonces lo haremos también para que esté como dentro de las cosas y dentro de su radar, el próximo jueves tenemos a Juan Felipe cerrando con broche de oro nuestro ciclo confinado, en el que él nos va a presentar una charla, digamos, titulada El sentimiento de exterminio, alrededor de una discusión de Dr. Strangelove, How I Learned to Stop and Worrying About the Bomb, del señor Stanley Kubrick. Otra vez con nosotros. Si por alguna razón se desconectan, está en nuestro canal de YouTube, nos pueden encontrar también como Ciclo Confinado.
Nos encanta estar con ustedes, nos encanta charlar de estas cosas y bueno, ahí nos estamos viendo. Un abrazo para todos. Qué gusto verlos. Chao. Salud, Gracias. Salud, un abrazo a todos. Prendan ese micrófono pues y los Salud. escuchamos un Chao, momentico, chao. al menos en el Salud. salud. Sí, aunque sea Chao, Lina. la Chao, voz, Poli. aunque sea salud. Hasta la próxima semana. Bye. Chao, Santi. Chao, pa. Chao, chao, chao. Placer, qué placer. Un abrazo. Gracias, Cris. No, gracias a ustedes. Salud, Crispa. Gracias.